Hola, ¿qué tal? Saludándoles con el cariño de siempre y dándoles la bienvenida tanto a ustedes como al maestro Santar. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, como siempre, ¿Verdad? Qué encantado de la bueno. vida de poder comentar con ustedes un tema muy interesante, les va a encantar. Sí, hoy tenemos lo que les prometimos la semana pasada, el tema de la reencarnación, que es un tema muy sabio, puesto que nos abre el contexto, por lo menos personalmente, a muchas respuestas de muchas preguntas que sin lugar a dudas todos nos cuestionamos a lo largo de nuestra vida, porque todos observamos la gran diversidad que existe de vidas, de modus vivendus en el mundo, desde las propias familias que viven en una sola comunidad hasta los estados, las ciudades, los países, los continentes, etcétera. Es un cúmulo de experiencias tan diferentes y seguramente todos nos preguntamos por qué unos nacen en unas condiciones y otros nacen en otras. Maestro, la teoría de la reencarnación sustenta algo muy interesante y por ahí podríamos partir. Sí, claro. La teoría de la reencarnación es la base de este ejercicio espiritual que todas las almas tenemos que hacer cuando vamos en nuestro camino de evolución. Entonces, primero conocemos las dimensiones superiores y llegamos ya al sótano, que es la tercera dimensión, y decidimos entrar a esta experiencia maravillosa, porque es la única dimensión que permite la dualidad, es decir, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, porque eso no existe en la cuarta dimensión y las dimensiones superiores, ahí solo estamos en una unidad, ya te uniste a tu familia cósmica, a tu ser. Entonces, eh, este holograma, que es la tercera dimensión, es un mundo virtual creado por los seres superiores con una gran maestría y requiere de una serie de reglas. Ya hablamos la vez pasada de lo que es la ley del karma y de causa y efecto. Pero ya habiendo entendido esa ley, que espero que haya sido claro con lo que es, la exposición que les di, pues lo que sigue es entender la reencarnación, porque de una manera, les voy a decir algo muy sencillo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros imaginar que en una sola vida vamos a conocer lo que es el mundo de la dualidad? Es imposible. Aunque parecieran muchos años para nosotros, pero realmente son muy No, pero no pocos son, para no, tantas. pero ¿cuántas almas Bueno, están sí, encarnadas? Unos mueren al día de que nacieron, al otro día ya no, porque quién sabe qué cierto. pasó, y otros al 1 año, 2 años, 5 años, y otros, como nosotros, pues que ya tenemos más años. Entonces, ¿cómo? O sea, este escenario es un escenario hecho por el Supremo Hacedor y Dador de vida. Otra ley perfecta, que es Claro, la del entonces, karma. ¿cómo va a ser que tú en una sola encarnación resuelvas el problema de visitar esta dimensión y ya estuve aquí y entonces ya voy de regreso otra vez a casa, a la cuarta dimensión y ya todos contentos? No, no. Entonces, obviamente, al igual que la ley de causa y efecto, nace la ley de la reencarnación. ¿Qué significa? Bueno, que el alma que está en este proceso tiene que tomar un cuerpo sintético. Pues yo a veces veo como, ya ven ahorita tanta tecnología que hay, que luego te pones unas cosas aquí, no sé qué, para sentir un juego y estás sintiendo todo. Todo lo virtual Bueno, está teniendo exactamente. tanto auge. Entonces, en esta maravillosa sabiduría del Supremo Hacedor, entonces dices, no, tú vas a tener un cuerpo sintético y tú vas a sentir que eres ese cuerpo sintético. Es como lo que hacen los verdaderos actores cuando están haciendo un papel. Se ponen y se visten como el personaje y sienten como el personaje cuando realmente son buenos actores y actúan. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nacimos con un cuerpo sintético y obviamente desprovistos de la memoria. Porque si tuviéramos memoria de otras vidas pasadas, entonces no nos dejaría vivir esta vida de una manera natural, dependiendo del tipo de experiencia que hubiéramos tenido en la vida pasada o en vidas pasadas. Estaríamos recordando lo que dejamos de hacer o lo que la gente dijo o qué ha sucedido, y entonces eso
obviamente, pues desviaría la atención de. Por eso es que también existe la ley de la amnesia o la ley del olvido, como algunas personas la conocen. Exactamente, exacto. Tú tienes que nacer con un bloqueo en tu memoria ancestral, pero no es para perjudicarte, es que es necesario. Ahora, cuando tú ya tienes el nivel necesario de encarnaciones y tienes el nivel necesario de conciencia, ese bloqueo empieza a disiparse y tú puedes acceder a vidas pasadas, pero siempre y cuando tengas una razón que valga la pena hacerlo. Si no, es empezar a levantar muertos, como dice mi amadísimo maestro San Germán, que aquí lo tengo atrás de mí, que siempre me dijo, no, es que si tú quieres levantar muertos, pues vete al pasado, ¿no? No te basta con tu presente. Aquí es donde, precisamente, aquí es donde entra esa sabiduría de la ley de la amnesia, que cuando todavía no estamos preparados, debemos de abocarnos al juego del aquí y el ahora. Exactamente. En pocas palabras. Exactamente, y vivir intensamente la experiencia, en donde tú por intuiciones, la intuición recuerda que eres tú, porque es la única manera que el alma puede comunicarse con su materia. Entonces la intuición te está diciendo vete por aquí, vete por allá, unos dicen esa vocecita que tienes adentro, cada quien tiene experiencias diferentes y es real. O el intelecto egolátrico que solo ve lo físico con una física newtoniana, en donde solamente lo único que sirve, lo demás no sirve. Entonces, ese es libre albedrío y tú vas a ir viviendo y actuando de acuerdo a tu libre albedrío y entonces vas a tener las experiencias que debes de tener. Es maravilloso el sistema. Porque aparte de eso, una ley es como una cadenita, una ley se entrelaza con la otra, o sea, dentro del libre albedrío es aquí donde entra la dualidad y es donde cada encarnación nos permite ir aprendiendo, como diríamos vulgar o popularmente aquí en la Tierra, a base de prueba y error. Así es. Hay algunas sociedades, algunas culturas que desde luego sí toman en cuenta la reencarnación como una especie de sabiduría. Así es. Y hay otras que no. ¿En base a qué? ¿En base a qué bueno, podríamos...? Yo diría que las naciones o los grupos humanos que se establecieron aquí en la Tierra, pues tienen cada uno una historia, o tenemos historias diferentes en Oriente, en Europa, en todos lados, en América. Entonces, las culturas más antiguas, como la hindú, como la china, como la japonesa, son culturas que ya tienen mucha información del mundo espiritual. Y obviamente han entrado dentro de ellos a vivenciar que la única manera de hacer la misión es contando con diferentes oportunidades y encarnaciones. Por ejemplo, los tibetanos, que es un pueblo milenario, que siempre nos ha llamado la atención por su misticismo y su belleza, porque realmente Tíbet es hermoso. Su desarrollo. Sí, es muy bonito. Ellos tienen una rueda, así enorme, que lo plantean como un cuadro. Tú ves la rueda así, y dice, es la rueda de las reencarnaciones. Y entonces aquí una serie de personas que van cambiando de vestimenta, de compañía, bla, 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 bla. Dicen, esta es la rueda de las reencarnaciones interminable hasta que no logras liberarte de ella, porque no es eterno, tiene un número determinado hasta que tú despiertes tu conciencia. Es como terminar la carrera en la Universidad de la Tierra. Y en el caso de los países que espiritualmente han despertado después, que es todo lo que es Occidente, pues recordemos que pues cuando vino el Maestro Jesús hubo un corte, es antes y después de Jesús, pues incluso el mismo Jesús pues, nunca dijo que la reencarnación no existía, al contrario, siempre la alentó y dijo que esto era una situación necesaria para seguir la evolución. Nunca lo negó, lo enseñó, pero lo ocultó. A ver, ¿por qué vino ese ocultamiento? Es muy interesante, ¿no? Porque de acuerdo, pienso yo, a los intereses de aquel tiempo, se interpretó y aparte de eso se escribió conforme a los intereses
muy humanos o muy de la tercera dimensión, todo lo que querían o cómo se quería que se interpretara la venida del maestro. Sí, hay una serie de cosas. Bueno, yo precisamente iba a decir que pues, empezaron después de la venida del amado Maestro Jesús, empezó el desarrollo de las religiones. Y hay que recordar que el Maestro Jesús pues, nunca vino a formar una religión. No, nunca lo dijo, sí. Si Ni lo analizamos bien, dijo, ni organizó a la gente para eso, vamos a construir un templo para mí, para que yo les diga, bla, bla, bla. Jamás. La Biblia o cualquier otro libro sagrado, ¿no? En ninguno de ellos está estipulado. Claro, eso es una obra del hombre. Seres humanos que nacieron en esa época y que decidieron hacer una figura con muchas medias verdades y muchas mentiras de lo que fue en realidad el amadísimo Maestro Jesús y cuál era su verdadera misión. Y entonces empezaron a crearse una serie de grupos sectarios y religiones. Entonces se crean las religiones y entonces incluso cuando empezó la religión católica, después de que el maestro se fue y todas esas situaciones que sucedieron, pues había aceptación de la teoría de la reencarnación. Por ejemplo, los esenios, que fue con el que estuvo el grupo místico y esotérico con el que estuvo Jesús mucho tiempo, también compartiendo experiencias y orientándolos, también decían que la reencarnación era necesaria y era la base, ¿no? La tomaban como algo natural, ¿verdad? Pues sí, pero mira, empezó a crecer el tiempo y ahí por el año 553 de nuestra era, pues los romanos finalmente decidieron eliminar su culto al dios Invicta, que tenía todas las similitudes de coincidencias con las que después se copió lo que sucedió con el maestro Jesús. ¿Por qué? Porque pues, nació en un pesebre, con la misma historia, ya la tenían los romanos con el dios Invicta, que ellos era lo que veneraban. Entonces, en ese tiempo, el emperador era Justiniano I, y ese le pareció mejor empezar ya a cambiar sus creencias del dios Invicta al catolicismo, y entonces hicieron un segundo concilio de Constantinopla, que era el quinto ecuménico de la iglesia. Y ahí en esos concilios, pues obviamente los representantes de la iglesia de aquel tiempo participaban y tenían gran influencia en el emperador. Y entonces decidieron que iban a poner un tema como anatema. O sea, anatema... ¿Un decreto? Sí, anatema es una prohibición, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esta no debes creerlo por imposición, como es las normas de la Iglesia Católica. Y entonces decidieron, porque en ese tiempo las razones que daba ahí un personaje muy conocido que se llama Orígenes, decía que el problema es que mucha gente del pueblo decía que la reencarnación se podría hacer en un animal. Y entonces eso era un insulto, porque si tú eres a imagen y semejanza de Dios, que es lo que siempre se nos ha enseñado, ¿cómo puedes pensar que en tu próxima vida vas a ser un caballo, una vaca o una serpiente? Eso les ofendió luego. Se les ofendió mucho luego, y entonces como ya en eso en las calles, que pues era un populacho que no entendía bien lo que era la teoría de la reencarnación, porque nunca se los enseñaron, o sea, los que sabían eran de otro nivel, ya gentes místicas, holísticas, etcétera, ¿no? Y entonces decidieron, vamos a acabar con todo eso, y a partir de hoy se decreta que sea anatema el poder creer en la, decían, imagínense nada más, en la fabulosa creencia de que puede venir un alma y tomar un cuerpo inferior. Y entonces, pues, ahí es anatema, y sabes que si quieres ser católico, o lo crees, y si no te excomulgo, y bien, no sé, de cosas que pasaban en aquel tiempo. O te desaparezco. Sí, digo, en aquel tiempo era peor el asunto. Entonces, en la medida que ha ido pasando el tiempo, yo conozco sacerdotes que han sido alumnos míos, extraordinarios amigos, todos ellos obviamente que han estudiado con una mentalidad libre, pues claro que saben que la reencarnación es la única manera de evolucionar. Y muchos otros que
son muy metódicos. Dices que esto no, está bien, yo lo enseño y me aferro porque yo digo y que la iglesia va. Por eso se fue después el asunto, ¿no? Sí, es algo sumamente malversado a lo largo de la historia. Fíjense, ir más anterior, en la época de los griegos, 500 años más o menos de Cristo, pues hubo un auge muy importante en Grecia, ustedes lo saben, con todos los filósofos maravillosos que tuvimos. Y ahí obviamente Aristóteles, Pitágoras, sobre todos ellos, hablaban de la reencarnación. Y eso fue antes de que el Maestro Jesús viniera. Pero señores, en ese concilio, los que estaban en el poder católico como Roma ahí, pues tenía dominados a una buena parte de los pueblos, pues decidieron cambiar la vida de todos, ¿no? Imagínate nada más. Por intereses muy personales. Así es. Entonces, bueno, esa es la historia del por qué unos pueblos, en ese sentido, son más místicos, van mucho más avanzados que otros. Aquí encontramos gran parte de ese parteaguas o de esa separación que hay en la evolución de la historia espiritual, tanto de Oriente como de Occidente. Exactamente. Somos culturas tan antagónicas. Así es, pero mira, seas oriental o seas occidental o lo que sea, cuando tú ya estás listo, tú empiezas a vivir experiencias maravillosas que te demuestran realmente que tú tienes ya vidas pasadas, relaciones con almas que ahora tienes también cerca. Y eso es interesantísimo. Y eso es lógico, hermoso, y además tú vas experimentándolo, ¿no? Hay veces que llegas a un lugar y dices, no, es que yo estuve en este lugar, o empiezas a sentir una serie de cosas en la medida que tú empiezas a abrirte a la intuición que les digo y no estar nada más haciendo lo que los demás quieren que hagas, como lo que ha sucedido en el año pasado. Ahora, hablando de la reencarnación, hay esta inquietud que también puede ser la lógica que todos deberíamos de poner en todo lo que aprendemos, cuestionar, investigar. A esto se debe, maestro, que inclusive en las familias consanguíneas, las relaciones entre los miembros, como tú comentabas la vez pasada que estábamos hablando de la ley de causa y efecto, que está muy relacionada, cómo algunos tienen mucho mejor relación que otros y cómo a veces en amistades se llega a tener una afinidad. ¿Esto quiere decir que en otras vidas tuvieron otro tipo de relación? Sin duda alguna, yo he conocido casos muy cercanos, en donde se ve claramente que, por ejemplo, la mamá tiene una especial predilección por cierto hijo, nada más. Y siempre es lo que se llama aquí su consentido o su consentida. Y que aparte ni lo notan porque dicen, no es cierto, no es cierto. No, pero además tú se lo dices porque los otros hijos pues se dan cuenta, ¿no? Y tú se los dices y te niega la señora, no, yo los quiero igual a todos, como con una cantaleta que pues ni ella misma se la cree, pero bueno, así son las cosas. Entonces eso es cuando tú tienes una afinidad con una persona que te ha seguido en muchas vidas, pero vuelves a encontrar ahora y ahora es tu hijo o tu hija. Entonces claro que la cercanía puede ser de dos maneras, puede ser hermosa, porque antes tuvieron conciliación y la pasaron súper bien, o al revés, no puede ser ese hijo, esa hija que te va a hacer ver tu suerte. Fíjense qué importante y qué interesante esto, porque esto nos brinda la oportunidad de sanar relaciones. Es que esa es la idea, hay que decírselo. Y cuando tú ves que tú un hijo y una hija no te soportan, no lo soportas, es porque tú o él o ella te debe algo de otra vida y no quiere pagártelo. O se acuerda de algo que te hizo y dice, no, pues me escondo y además ni lo quiero ver, este es malvado, etcétera, como sucede en la vida real ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan de las deudas kármicas? Y dicen aquí, o puede ser al revés, cuando vemos a alguien que inconscientemente en esas memorias que traemos guardadas, porque el hecho de que pasemos por la ley de la amnesia no quiere decir que borren nuestras experiencias de vidas pasadas. Entonces muchas veces cuando vemos a alguien que nos ha lastimado mucho en otra vida por conocimiento, porque no vemos víctimas ni victimarios, donde tenemos una tirria y un enojo y los agarramos de barquito o nos agarran del barquito. Aquí están las respuestas, yo creo, en este sabio conocimiento. Y aquí es cómo sería prudente sanar esas reencarnaciones en el aquí y el ahora. Hay cosas muy interesantes que les voy a comentar, hay unas anécdotas que sí quiero compartirles, porque les va a dejar mucha más luz que si les digo solamente una definición de estas cosas. Miren, es muy interesante poder entender
cuando tú realmente tienes una afinidad con una gente. Porque lo que tú empiezas a sentir por esa gente y viceversa, es una cosa que surge espontánea, casi desde el momento en que se conoce la gente. Entonces ahí hay uno, nos conocemos, ¿verdad? Las almas se saludan, felices, y los cuerpos empiezan a sentir algo que no sienten con todos los demás. Entonces ya hay una afinidad, o al contrario, un rechazo. Cuidado con cuidado con su energía. No me ha hecho nada, pero no, siento que no. ¿Por qué? Porque hay deudas. Pero miren, ahí viene lo más importante. Las deudas hay que pagarlas encarnado. Si yo le hice daño a una persona, por las razones que tú quieras, de acuerdo al grado de conciencia que tenías, fuiste perverso, hiciste muchas cosas, porque eso era lo que tú en ese momento podías ver, porque la evolución es ascendente, ¿no? Y dañaste a una gente, pero te toca otra vida en que esa persona pues te está causando también daño a ti, y entonces tú puedes o reconciliarte con ella por el camino del amor. Del perdón. Y del perdón. Digo, no sabes qué pasó, pero tú la sientes, tú dices, no tengo por qué sentir nada que rechace a ninguna persona porque no me he hecho nada. Y voy a hacer lo posible por hablar con ella, como si nada hubiera pasado, y empiezas una relación diferente tratando de vencer lo que esa persona te pone de bloqueo. Y bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? Si la persona entra a esa misma nueva vibración, entonces empieza la reconciliación, que eso es maravilloso, porque ambos se liberan de ese karma. Ya no te vas a volver a encontrar en otra vida para que pagues tu karma con ellos, ya lo pagaste. ¿Cómo? A través del amor y de la reconciliación. Porque si no lo haces, entonces tú sigues violento y sigues otra vez, y a lo mejor otra vez te ensartan en un daño uno a otro. Bueno, te vas de esta encarnación y en la siguiente ahí traes otra vez pegado el asunto y te lo vas a encontrar o te van a encontrar. Entonces, por eso, miren, no hay enemigo pequeño. No debemos tener enemigos nunca, porque cada cuerpo tiene un alma, y esa alma viene a vivir una experiencia compartida con todos los que se encuentran por beneficio de todos. Porque aparte aquí entran los convenios de los contratos de Sí, nuestras vidas, de encarnación tras encarnación. Exacto, a mí me gusta hacer esta comparación. Es realmente, aquí no hay, los maestros siempre me han dicho, no hay nada malo ni nada bueno. Es parte de la experiencia. ¿Te puedes imaginar que vamos a hacer una película de aventuras donde no existan los malos? No habría película. De ninguna. Digo, o sea, todo otra vez va a estar de color de rosa, pues entonces quédate en la cuarta dimensión, que ahí todo es así padrísimo, y es otra cosa. Pero todavía no lo mereces porque tú tienes que pasar este etapa. Que era lo que yo les comentaba, para ir a un mundo mejor hay que ir generando nuestro boletito desde el terreno espiritual. Esta es una gran herramienta para entender lo que estamos diciendo, es importantísimo, porque cuando yo tengo diferencia con alguien, es beneficio para mí liberar y sanar esa relación. Pero viene otra duda que siempre me hacen, en el cambio de papeles, que muchas veces también nos quedamos aferrados a un papel, como es en el caso, se ve muy clarito, padres e hijos. Y ahí también es una buena oportunidad para saber por qué mi hijo o mi hija se comporta como mi papá, y también porque a veces como mamá o papá me es muy cómodo entregarle, a ver, porque quiere decir que en otras reencarnaciones ya tuvimos otro tipo de relación y fueron al revés a lo mejor, ellos fueron papás, yo los son hijos, o sea, son encarnaciones que te dan la oportunidad de compensar. Y eso es muy bueno porque esa es la manera que tú cito, por ejemplo, incluso pues hay las compensaciones de géneros, ¿no? O sea, una persona que tiene una vibración masculina y una femenina, cada 7 vidas, una de ellas cambia de sexo y nace con un cuerpo que es femenino, siendo un alma masculina y igual al revés con una mujer. Y eso es no por situaciones de ocurrencias, sino porque si yo quiero conocer realmente cómo piensa, cómo siente una mujer, pues me dan la oportunidad de vivenciarlo. En carne propia. Claro, y el hombre igual. Eso a mí me parece increíble, desgraciadamente, ante una ausencia de conocimiento.
Entonces ya empiezan todos los problemas de que no es que cómo es posible y empiezan a traumarse los pequeños cuando de manera natural les gustan alguien de su propio sexo y te los pones contra la pared y los insultan y todo. No, o sea, claro que fíjense, aquí es algo muy interesante, porque desde el punto de vista metafísico, lo que debes de hacer en esos casos es vivir la experiencia con el cuerpo que tienes para que sientas qué se siente ser mujer, qué se siente tener hijos, qué se siente tener esposo, etcétera, y viceversa, porque así sí vives la experiencia. Porque si tú empiezas a conflictuarte con ello y empiezas a buscar tener relaciones del tipo de lo que a ti se te antoja, o sea, yo busco a un cuerpo que va a satisfacerme, pues entonces caes en una vida muy complicada, con mucha frustración, con mucho dolor, con mucha pasión, pero te estás perdiendo la mayor oportunidad. Sin embargo, dentro del libre albedrío, cada quien decide cómo vivir esas Por supuesto, y experiencias no de tiene nada de malo. compensación. Yo he conocido personas que han vivido su vida respetando el cuerpo que tienen y vivir como ese cuerpo les está enseñando. Claro que tienen sus frustraciones y tendrán sus recaídas y a lo mejor alguna cosa por ahí, sí, pero están tomando la oportunidad. De aprender la Claro, experiencia. y eso es inevitable, o sea, cada 7 días nos pasa a todos. Ahora, hay parejas dentro de este contexto, maestro, hay parejas homosexuales o gays que también puedan vivir el despertar en esa convivencia homosexual. Por supuesto, porque el amor es el amor y es una energía. Entonces, obviamente, eso es lo que tú buscas, despertar en una relación de pareja, una energía positiva, te eleve tu vibración, no cuestiones netamente físicas, ¿no? Que sería totalmente diferente si este conocimiento nos permitieran tenerlo desde niños. Sí, porque ya tú te enteras de cómo está el asunto y otra vez en tu libre albedrío tú vas a vivirlo como quieras. Cada quien vive esta experiencia como quieras y no hay nada malo ni bueno. Tú necesitas vivir la experiencia y aquí se vale. Tú no quieres así, como han hecho algunas personas, no es que yo quiero cambiar mi sexo, se hacen incluso operaciones quirúrgicas para eso, pues está bien, eso es lo que quieren vivir. Y ellos, obviamente, en esa nueva vida que están haciendo, pues van a tener sucesos y demás que les van a dar una enseñanza. Que también son experiencias. Sí, les puede ir súper bien o les puede ir súper mal. Bueno, pues eso es con tu decisión, pues tú te metiste a ese nivel y bueno, pues trata de vivir lo mejor posible tu vida, ¿no? Así es. Ahora, dentro de las reencarnaciones, creo que también hay un tema muy bonito que es importante que abordemos, las regresiones. Ahora sí qué tan positivo o tan negativo es practicar las regresiones? Porque yo conozco algunas personas que tienen inquietudes por saber quiénes fueron en vidas pasadas. Y he visto casos que a veces quedan más lastimados o de verdad quedan a veces trastornados. Conozco uno que me impresionó, que ya lo platicaré en otra oportunidad. Pero ¿por qué sí y por qué no se deben buscar las regresiones? Bueno, yo creo, repito, cuando tú tienes esta oportunidad de vivir tu vida, yo la invitación que hago, lo que he aprendido en mi vida de metafísico, es que hay que concentrarnos en el presente para vivir intensamente tu nuevo papel. Si yo antes fui Napoleón o alguien no famoso, un caballerango o quien sea, pues eso quedó en el pasado. Tuve experiencias buenas, regulares o malas, pero ya las viví. Entonces no necesito yo regresar a mi pasado nada más por curiosidad, porque la mayoría de la gente que yo he encontrado, que es realmente una curiosidad cuando empiezan a estudiar metafísica, es un morbo. Sí, les llama muchísimo la atención. Oye, es que yo quiero saber quién fui y dónde está mi alma gemela, que es otro tema que algún día lo vamos a ver. Sí. Pero miren, les voy a decir, la única razón por la que se justifica una regresión es porque tú traes un problema físico, emocional o mental que no puedes resolver y no te explicas la causa porque tú no hiciste nada para que en esta vida lo tengas. Y les voy a comentar una que es muy clara. Un matrimonio de personas bien nacidas, jóvenes, deciden casarse. Se casan, se hace la boda, todos felices de la vida y se van de luna de miel, como todos lo hemos hecho, ¿no? Y en la luna de miel ahí, en la parte más romántica,
de repente el caballero empieza con un dolor tremendo en las cervicales y el cuello, que era algo insoportable, y entonces pues el cuate pues, se vuelve una tragedia luna de miel. la luna de miel. Ahí vas con el quiropráctico y con radiografías, y el pobre joven pues no se le quitaba el dolor y no había daño. Tú veías las radiografías, no había daño en su cuerpo físico. O sea, evidencia física no había ninguna, él entonces, estaba bien. Sí, entonces él empezó a cambiar su vida, porque después, fíjense, obviamente pues perdió la pareja, porque pues, era quien aguanta a una persona que está muerto de dolor todos los días y tú ahí con él. Entonces aguantó un tiempo y se fue, y hasta los 2 o 3 años esta persona que seguía pagando en dolor un karma, porque además acuérdense lo que dijimos, ¿no? Tú pagas con dolor tus bolitas de esferas negras que tenías ahí por otras vidas que te excediste en algo, ¿no? Bueno, pero entonces él se encuentra un médico que hacía regresiones, lo que tú dices. Entonces este médico pues, le dice, alguien le dijo, oye, ve, porque a lo mejor esto viene de otra vida, por eso pues tú no puedes arreglar esto, pues si no tienes nada, ¿cómo es posible? Bueno, entonces va con esta persona, y tenía además la posibilidad y el deseo de sentirse que él podía ser hipnotizado, porque no todos pueden. Ese es otro rollo que algún día hablaremos. Entonces sí pudo, y lo mete esta persona a una regresión, y entonces va empezando a regresar desde que estaba en el vientre de su madre, y empieza a brincar, y de repente se encuentra que está en la época de la Revolución Francesa. Y él empieza a narrarle al médico que lo estaba hipnotizando que veía que él iba en una carreta y que había todos gritando a su alrededor, insultándolo y demás. Y luego, finalmente, él se ve que lo hincan y lo ponen en la guillotina. Como en un cadalso de aquella época. Sí, y entonces, cuando él siente que el golpe de la guillotina pega aquí, pega un grito él enorme con el médico. Y el médico entonces, que está con él, el hipnotista, por en este caso era un psiquiatra, le dice, es tiempo de soltar. Suelta. Ya lo viviste, no lo tienes para qué traer, y revivir en este tiempo. Entonces, lo va regresando de esa encarnación, y cuando el cuate abre los ojos, ya no había dolor. Pues, ¿qué sucedió? Que una cosa tan violenta se queda en tus memorias celulares de tu ADN, y puede manifestarse en el momento más increíble que tú puedas. Ese es un caso muy claro. Y les voy a decir otro ya más místico, y ese me pasó a mí. Yo, la primera experiencia que yo tuve con reencarnaciones, porque tendría pocos años en la metafísica y todo eso, pero muy, muy dedicado a ella. Y un día me estaba bañando en la casa de ustedes, y de repente en el plástico de las puertas que se abren, era una mañana, un sábado hermoso, a las 10 de la mañana, y entonces veo un perfil de la diosa Nefertiti, que es muy famoso, incluso ustedes lo encuentran en cualquier lugar. Es un perfil de la diosa Nefertiti, que fue la esposa de Akenatón en un tiempo en el que ellos cambiaron la manera de pensar del pueblo egipcio, porque no aceptaron a los sacerdotes tradicionales y se fueron ahí del control de los perversos sacerdotes, ¿no? Cambiaron el nombre, etcétera. Y a mí, sin saber por qué, me llamaba mucho la atención Egipto. Entonces yo la observé, porque primero lo físico, dónde está, quién, cómo está entrando un reflejo, pero no la estaba viendo como lo estoy viendo ustedes ahorita. Incluso me acuerdo que le grité a mi esposa que viniera a verlo, a ver si veía. Ya cuando llegó, pues, así como llegó, se fue. Y entonces me entró un deseo interno de que yo tenía algo que ver con eso, y era importante que yo investigara más. Lo cual hice, y me llevó a la oportunidad de viajar a Egipto varias veces y encontrar las experiencias que me iban a servir en esta encarnación, que me han ayudado mucho para entender muy bien muchas cosas, prácticas holísticas que yo practico desde hace mucho. Entonces me vinieron a obsequiar eso.
que yo había ya practicado en aquel tiempo con ese grupo y que era muy importante que ahora yo lo hiciera. Yo lo he practicado y he enseñado esa técnica también. Entonces, es una cosa u otra. Pero si no es así, no tiene sentido. Porque yo por curiosidad me voy con alguien para que me vaya diciendo y ya te va notando, no, mira, pues aquí parece que estuviste en tal lugar y hacías tal cosa, y en la otra así, asado, y si no hay ninguna reacción así violenta de gritos y demás, pues digo, sales de eso y después de que lo lees dices, y también se presta a mucha charlatanería. Así es. Porque te empiezan a decir que fuiste quién sabe quién y que fuiste quién sabe, luego resulta que ya hay muchas Cleopatras y muchos Napoleones, entonces no puede ser posible. Se convierte en un negocio y yo creo que es un tiempo ocioso, la verdad. Aquí estamos hablando que no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque si confiamos en nuestro ser, si trabajamos esa conexión, nos vamos a dar cuenta que muchos de los conocimientos y habilidades son los que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras encarnaciones. No, lo vemos acá. O sea, la propia intuición de nosotros nos lleva hasta ese punto. Hay, como tú dices, mucha charlatanería y corremos el riesgo de caer en quien nos explote y de verdad y pierdes el tiempo. Mira, la realidad de las cosas, eso, déjalo ir, tal como ya dije, de que dijo el maestro Saint Germain que esto era levantar muertos. No te metas en problemas, a menos, te digo, que tengas cualquiera de las dos cosas que yo ya narré en estas historias que te comenté que son 100% ciertas. Y seguramente se han repetido y las han vivido muchos de los que me están escuchando a lo mejor, o no. Bueno, pues entonces, si no han tenido ustedes ningún llamado de algo que sí les llame mucho la atención y una presencia como la que yo tuve, que te está indicando que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿para qué te metes en problemas, no? La propia intuición, como les digo, y esa conexión nos va llevando. Por ejemplo, hay lugares, como bien dice el maestro, que nos llaman mucho más la atención. Así es. Podemos empezar estudiando esas culturas, sentir, etcétera. Exactamente. Sé que nos vas a compartir un ejercicio muy importante, pero antes de pasar a esa bonita parte de nuestro tiempo de hoy compartido, sí me gustaría personalmente invitar, porque parte de la reencarnación son los contratos de vida que vamos haciendo con el plan con el que reencarnamos, maestro. Entonces es muy importante y nuestro objetivo es que cada vez haya más armonía y ayudarles o compartirles cuestiones que les ayuden a ustedes a tener esa armonía. Mucha separación que veo yo hoy en día, sobre todo con esta contingencia, que nos ha llevado a vivir en un encierro que no estábamos acostumbrados y a reconvivir en un tiempo que tampoco ya no lo teníamos ahora sí que experimentado, ha llevado a tener mucha diferencia intrafamiliar. Y este conocimiento nos debe de llevar a sanar todo eso, puesto que nosotros elegimos con quién reencarnar. Nadie nos obligó, créanme lo que yo, ¿por qué estoy en esta familia? No. Y yo, ¿por qué no nací con la familia de mi amigo que lo tratan súper bien? Ya saben, todo este tipo de rollos, cuando uno es niño, uno siempre cree que lo mejor está afuera y no adentro. No como en tu vida, ¿no? Te concentras en lo que no tienes en vez de en lo que sí tienes. Ese es un problemón. Eso es no vivir en el aquí y el ahora. Así es. Ahora, como hijos, nosotros decidimos y fuimos con quienes son nuestros papás y les pedimos qué experiencia debían ellos o qué personalidad debían de tener para que nosotros pudiéramos aprender. Exactamente. Entonces yo sí quiero hacer esa invitación. Como hijos, amemos a nuestros padres porque ellos tienen el perfil que nosotros necesitábamos para crecer y aprender. Y viceversa. Dejen de criticarlos, dejen de ver las cosas, los supuestos errores que ustedes ven que cometan. ¿Por qué no buscan los aciertos? Los padres hacemos siempre, o hicieron mis padres, yo lo he hecho, de hacer el mejor esfuerzo por ayudar a mis hijos. Eso es algo que viene ya con tu intuición. Es muy difícil que alguien haga lo contrario. Entonces, realmente, ¿por qué verlo como todo lo que dice como imposición o verlo como órdenes porque es muy mandón? Eso no es cierto, hombre, es una manera de ser. Eso es superficial. Y que aparte nosotros necesitamos claro, que vean el fondo de las cosas, todo lo que te ha dado hasta donde llegar. Por pronto, gracias a él, tú tienes cuerpo. Y mira, ya eso es magnífico, porque si no hubiera resultado así, pues no estarías en México. Es experiencia, ¿verdad?
Yo creo que eso vale oro, ¿no? Es lo primero, ¿no? Ya lo demás es regalos aparte. Y aparte ya nos corresponde también evolucionar, sin curarnos en Así es. salud, poniendo a nadie como parapeto de mis problemas o traumas, lo que sea. Entonces yo sí quería hablar esto antes porque eso nos va a ayudar a aprender a querernos, a perdonarnos como somos en el plan familiar, porque créanme que todos decidimos antes de reencarnar, y en cada reencarnación que tenemos es un plan perfecto. Nunca elegimos reencarnar con nadie que no nos va a ayudar a evolucionar. Y si bien no podemos evolucionar por nadie, tampoco podemos evolucionar sin estos hermosos planes que elegimos en cada reencarnación. Definitivo, y además lo que eres, tu aspecto físico, tu raza, alto, chaparro, gordo o delgado, es lo que tú escogiste. Deja de reclamártelo, deja de odiarte cada vez que te ves al espejo, por favor. Aprende a amarte, es fantástico tu vehículo, era lo que tú necesitabas. Trata de buscar lo bueno que tienes y además sentirte extraordinario, si no te vas a hacer la vida muy difícil. Porque no crean que cada reencarnación es al vapor no. Cada reencarnación es planeada con mucha sabiduría, ¿verdad? Sin duda alguna, para que tú vivas a veces por caminos del dolor, porque pues es la única manera que vas a aprender que es mejor dar amor. Así es. No, pues prefiero, ya vi cómo está aquel, no, sabes que me va a portar mejor, porque duelen mucho las cosas físicas, mentales o emocionales. Esta información queremos que se convierta en herramienta de crecimiento. Ahora sí, al momento cuchicuchi con una información muy bonita. A mí me encantó experimentarla y cada que la practico descubro cosas bonitas. Y aquí es donde podemos, sí, experimentar con regresiones. Bueno, no con regresiones, sino para... Voy a explicarlo, voy a tratar de explicarlo bien, porque es un ejercicio que más bien yo lo recomiendo para que tú empieces a entrar al mundo holístico, para que empieces a ser capaz de ver otros rostros reflejados en ti mismo, le llamamos periespíritu, o sea, hay una capa que tenemos energéticamente hablando, obviamente, que marca, que tiene la memoria de todos los rostros de tus vidas pasadas. Entonces tú puedes contactarla y empiezas a tener las experiencias, pero no nada más esa. Por ejemplo, voy a explicar cómo lo tienes que hacer. No te vas a sentar así como yo estoy y vas a buscar un espejo que te permita taparte completamente la cabeza hasta aquí. Vas a estar enfrente a él a una distancia ideal de 40 a 50 centímetros. Puedes hacerlo con luz, con poca luz o con una vela. Eso es tu elección. De todas maneras, tú vas a tener la experiencia que necesites. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Va a durar 30 minutos o 20 minutos cuando menos. Y lo que tú vas a hacer es fijar tu vista aquí en el entrecejo, exactamente en donde tenemos a la glándula pituitaria, que es la glándula dormidita que no te permite ver otros planos dimensionales. Entonces, cuando tú te fijas en ella y solo observas esto, tratando de no parpadear, entonces tú vas a empezar a ver lo que nunca antes habías visto. Y puedes ver desde luz, tu rostro lleno de luz por aquí y por acá, o energías, tu campo energético alrededor, o un ser luminoso por aquí y a lo mejor otro por acá. Eso es la mejor experiencia. Estás viendo ya el mundo multidimensional. Y la energía que tienes. Sí, entonces ahí tú empiezas a ver eso y te das cuenta que todo lo que te hemos enseñado en buena medida es real. Pero también puede ser que al fijarte tú mucho en tu rostro, tú empieces a ver otros rostros. Unos con lentes, unos sin lentes, unos más gorditos, etcétera, que no son tu rostro. Y una de las experiencias que yo he visto más es que empiezan a ver un rostro tras otro, tras otro, tras otro. Ninguno se plasma y se queda. A veces sí, pero no es muy común. Están ahí simplemente diciendo, mira, ahí está todo lo que ha sido. ¿Para qué? Para que abras conciencia. Ahora, si uno de esos rostros prevalece, es porque hay un mensaje que vas a recibir en esa prueba.
porque además es muy interesante, porque cuando tú estás concentrado en otro rostro, tú empiezas a sentir y a ver que la boca de ese nuevo rostro se está moviendo. Entonces tú dices, pues lo quieres escuchar así, pero no se escucha con los oídos, se escucha con el corazón. Entonces tienes que concentrarte para tratar de escuchar cuál es el mensaje que en esa vida, con ese rostro, es importante para ti ahora. Entonces es una práctica que yo recomiendo hacerla cada una vez a la semana, si les gusta más, cada tercer día. No tiene nada de malo, ni nada de que quién sabe si me sale algo feo. Pues si te sale algo feo, cierras los ojos y se acabó. Pues también mucha gente dice, no, es que si yo pongo una vela me da miedo. Pues entonces no lo hagas con vela, hazlo con luz. El resultado es el mismo. Mira, aquí esto no tiene nada que ver con brujería ni nada de eso. Esto es metafísica pura. Entonces es simplemente date la oportunidad de que empieces tú a ver. Es una experiencia muy bonita, sí, que si uno la vive desde el corazón y no con morbo, sino dejando fluir, uno aprende mucho. Rápidamente quiero compartirles mi propia experiencia y en qué me ayudó. Me ayudó de una manera, di un salto cuántico y mi vida empezó a cambiar ahí. Anteriormente, cuando yo fui chica o muy joven, siempre viví muy triste, llena de mucho dolor. Yo no sabía por qué sentía tanta tristeza y por qué siempre estaba nostálgica. Y en aquel taller de metafísica que nos diste, maestro, muy completo. En el diplomado. Fue un diplomado, hice por primera vez esa práctica. Y cuando yo me vi en el espejo, empezó a salir toda esa tristeza, todo ese dolor de una manera desbordada. Entonces yo empecé a ver el rostro de una mujer quemada, pero totalmente quemada, y era un dolor tan fuerte que me acuerdo que el maestro Santar estaba monitoreándonos y se estaba paseando entre las hileras de todos los alumnos que en ese momento estábamos haciendo esa práctica. Al terminar la experiencia nos dio el espacio para compartir qué habíamos sentido, qué habíamos visto, y yo estaba muda, yo tenía un nudo en la garganta que no podía hablar ni decir nada y estaba escuchando, cuando de repente el maestro empezó a decir, fulanita, yo sentí que vio esto, algunos otros compartían, y me quedé helada cuando dijo linfa. Había mucho dolor en lo que ella estaba viendo. Yo no sé si te acuerdes, pero porque hemos pasado muchos alumnos por tus cursos, talleres y diplomados, sí. Pero esa primera experiencia me ayudó a comprender por qué yo me sentía tan triste, con tanto dolor, tan reprimida, tantas cosas, que de ahí empecé un periodo de sanación muy bonito espiritualmente. Ahí te ayudó muchísimo. Ahora sí que lo que queremos hacer es ayudarles a que tomen conciencia de esas cosas holísticas que nunca han practicado, entonces no van a crecer nunca de esa parte. Tienen que quitar todos esos atavismos y todas esas mentiras que nos han dicho, porque ya no son útiles, hombre, déjenlas ir y atrévanse a hacer estas prácticas que son muy bonitas realmente, si tú entiendes eso es muy importante. Yo ya expliqué bien, ¿no? Exactamente, y lo que sí les puedo decir, ojalá que algún día tengamos la oportunidad, es que si yo les muestro una fotografía de mi antes y mi fotografía de ahora, estoy irreconocible. Pero fue eso, ¿no? El aprender a sanar, pero sin buscar culpables, a mí me ayudó mucho. Vale. Pues es un ejercicio muy apasionado, gracias por compartirlo. No, es hermoso, de verdad, creo que les va a ayudar mucho. Muchísimo. A los que no han tenido la oportunidad de hacerlo, los que ya lo han hecho, pues ya saben que ya han tenido las experiencias, ojalá y lo que yo dije también les aclare alguna cosa. Pues esperemos que hayan disfrutado este nuevo mensaje o esta nueva entrevista o encuentro, porque yo siempre lo disfruto mucho. Se nos va, como ya lo hemos comentado, el tiempo rápidamente. Gracias a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos hasta el final. Ojalá que esto les aporte en positivo. El siguiente tema que tenemos también es algo muy relacionado, igual de apasionado, y es el plano fantasmal. Pues la transición, o sea, para hablar del plano fantasmal tenemos que hablar de la transición y ahí los planos que intervienen y cómo, y eso es algo también que nos deberían enseñar desde pequeños, porque fíjense, está entendiendo lo que es la transición, adiós, temor a la muerte, que es la cabeza del dragón que nos persigue todo el tiempo.
y nos hace sufrir. Esa cabeza de dragón nos ha perseguido desde que empezó el problemita en el 2020 y todavía lo traen manejando hasta acá. Eso es lo que hicieron. Una programación mental negativa para meterte miedo. Entonces tú tienes miedo y ya no piensas y obedeces. Haga esto, haga lo otro, haga acá, muévase para acá, muévase para acá, porque yo digo, como lo que les platiqué de por qué los católicos no creen en la reencarnación. Es lo mismo, créanlo. Entonces, de verdad, hoy estamos en una época de despertar, tenemos que despertar a una conciencia superior, dense la oportunidad. Y esta práctica les ayuda mucho. Luego, a lo mejor, en la próxima, voy a traer una lámina y les voy a dar otra práctica también para que empiecen ustedes a estimular su glándula pituitaria y empiecen a entender lo que realmente es la visualización. Cómo se visualiza una imagen cuando tú estás fijándote en un punto determinado, luego cierras los ojos y empiezas a ver cómo aparece. Y ese es precisamente el trabajo interior. No es una fantasía, es real. Algo que deberíamos ya estar trabajando. Esa va a ser para la próxima, se las vamos a poner aquí también. Así es, y también vamos a entender por qué no debemos aferrarnos a alguien que ya cierra su círculo. Y, va a ser una información igual de intensa, de bonita. Esperemos encontrarnos en este espacio. Gracias nuevamente por suscribirse. Denos su like, activen la campanita para que se les notifiquen los temas que estamos subiendo y ayúdenos siguiéndonos para seguir creciendo y seguir aportando todos estos conocimientos, llegando a construir un verdadero mundo de amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucecita. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues que la luz los guíe, que tengan mucha luz y namaste. Namaste. Nos estaremos encontrando. Suscríbanse, por favor.